El tema que vamos a estar analizando hoy es ¿quién es Dios? Como parte de una serie de videos llamados Seguir a Cristo, que encontrarán en la lista de reproducciones de este canal. Y bueno, ese video es creado por la Asociación Latinoamericana de los Estudiantes de la Biblia. ¿Quién es Dios, hermanos? Pues bueno, la Biblia enseña que existen varios dioses, pero solo hay un único Dios todopoderoso y su nombre es Yahvé o Jehová. El universo, nuestro planeta y todo lo que en ellos existe, incluyendo al ser humano, son creación suya. Vamos a leer algunos textos, hermanos. Les invito a leer en casa Salmo 83:18, que menciona que el nombre de Dios es Jehová y Él es el Altísimo sobre toda la tierra. Mientras tanto, aquí en pantalla tenemos a Éxodo 3:15. Todos los textos citados están tomando de la versión Reina Valera de 1960. Éxodo 3:15 dice: Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Aquí claramente Jehová nos está diciendo que su nombre es Jehová o Yahvé. La palabra Jehová o Yahvé puede variar de acuerdo a la traducción bíblica que ustedes utilicen. En las Biblias católicas, pues regularmente aparece la palabra Yahvé. Las dos son correctas. El nombre Jehová o Yahvé, pues sí hay algunas diferencias, obviamente, por eso no se pronuncian igual. No lo voy a explicar aquí exactamente el porqué, porque eso da para una gran charla, para un video un poco más extenso. Lo estaré tocando en un video futuro, si Dios nos lo permite. Y pues bueno, ahorita solamente quiero acotar que bueno, los samaritanos siguen pronunciando la palabra como Yahvé. Sin embargo, Jehová, aunque la Biblia católica no lo acepta tan directamente y utiliza Yahvé, pues sí lo acepta. La palabra Jesús, que es utilizada en todas las Biblias, procede de la palabra Jehová. Jesús significa Jehová es salvación. La palabra Jesús es Jehová es salvación, mientras que Joel significa Jehová es Dios. Entonces, si realmente no aceptaran la palabra Jehová y solamente fuera Yahvé, pues los nombres tendrían que tener pues modificaciones. Por ejemplo, ya no sería Jesús, sino Yeshua, que viene de Yahvé, que significa Yahvé salvación. Pero bueno, como les digo, esto da para un video un poco más extenso. Sin embargo, cualquiera de las dos palabras o de estos dos nombres es correcto, Jehová o Yahvé. Y bueno, aquí nos dice nuestro Dios que ese es el nombre con el cual Él quiere que se le recuerde por todas las generaciones. Por lo tanto, es importante utilizar el nombre de nuestro Dios cada vez que pues nos dirijamos a Él en oración o que estemos predicando el nombre de Dios. Pues bueno, siempre es bueno decir que su nombre es Jehová o Yahvé. Primera de las Crónicas 16, 25 y 26 dice: Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Aquí dice claramente que entonces Dios es digno de alabanza, y no solo de alabanza, sino de suprema alabanza, y de ser temido sobre cualquier otro ser que se haya autoproclamado Dios, o por cualquier cosa que cualquier humano haya tomado, un ser inanimado, que bueno, él lo adore como un Dios. Porque Dios es un Dios vivo, un Dios poderoso, de hecho es todopoderoso, y Él ha creado los cielos y todo lo que en ellos hay. Vamos a leer ahora Salmo 100, versículo 3, que dice: Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3 nos recalca que Jehová es nuestro Creador, es nuestro Padre celestial. Isaías 40, 26 dice: Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías recalca que el poder de Jehová es infinito. Él es el Todopoderoso y Él inclusive
como Él es el creador, Él conoce el nombre de cada una de las estrellas y de los planetas. Él le ha designado un nombre a cada una de ellas y las conoce perfectamente bien. Entonces esto habla de que Jehová es el creador realmente, porque ¿quién más podría conocer toda la creación si no fuera su propio creador? Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí mismo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis pues habla de Jehová diciendo que Él ha creado todo lo que existe porque fue su voluntad y por eso fueron creadas. Él quiso hacerlo y pues no solamente en Jehová está el querer, sino también el hacer, porque Él es el Todopoderoso. En resumen, hermanos, como habíamos visto en las ideas, pues la Biblia enseña que hay varios dioses, pero solo hay un único Dios todopoderoso, su nombre es Jehová o Yahvé. El universo y el planeta y todo lo que en ellos existe, incluyendo al ser humano, son creación suya. Y eso es lo que vimos en los textos ya citados. Dios, hermanos, es un espíritu y nadie lo ha visto jamás, por lo cual sería inapropiado crear imágenes de Jehová para representarlo o adorarlo. Vamos a leer algunos textos, hermanos. Éxodo 33:20 dice: Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Aquí Jehová se está dirigiendo al profeta Moisés y le hace ver que nadie puede verlo y seguir vivo. Y esto nos lo confirma también el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 18, que dice: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, o sea Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Confirma lo mismo que dice Éxodo: a Dios nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque si alguien viera a Dios, moriría en el instante. Más adelante vamos a entender por qué probablemente nadie puede ver a Dios. Sin embargo, pues el Hijo, siendo que Él ha estado con el Padre desde los inicios, o sea, toda su vida ha estado junto al Padre, pues Él es muy parecido a su Padre. Es como cuando un hijo pues es muy similar a su papá en sus acciones, en su forma de pensar, inclusive físicamente. A veces nosotros nos referimos al niño como: eres idéntico a tu papá. Y así pasa con Jesús, o sea, Jesús muestra al Padre o nos ha mostrado al Padre porque Él es muy similar a Jehová. Entonces, Él nos ha mostrado al Padre, Él nos dio a conocer al Padre. Por eso Jesús en una ocasión dijo: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque son seres muy similares por su relación tan estrecha que han tenido durante miles de años, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice la Biblia en ese sentido. Ahora, ¿qué nos dice Éxodo 20, versículo 4 al 5? Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí Jehová, nos vamos a centrar en lo que dice que Jehová mandó al ser humano, en especial al pueblo del pacto, o sea, los israelitas, porque eso es parte de los 10 mandamientos, y pues esa ley fue dada precisamente a los israelitas por medio de Moisés, debido a que, Jehová los rescató de Egipto, del cautiverio, y pues les da estas leyes, ya que ellos aceptaron ser su pueblo. Él les dice que no deben de hacerse imágenes como los pueblos paganos de aquellos tiempos, que utilizaban imágenes en su adoración a dioses extraños. A Israel se le prohíbe el uso de imágenes y de cualquier semejanza que pudieran ver en el cielo, en la tierra o en cualquier lugar, y les prohíbe inclinarse ante ellas y honrarlas. Entonces aquí hay dos cosas. Jehová nadie lo ha visto. Lo conocemos también a través de lo que dice el Antiguo Testamento, pero ya de una manera más cercana por el ministerio de Jesucristo. Pero él mismo le comenta a este pueblo que no debe de hacerse imágenes. No es correcto adorar a Jehová con imágenes. ¿Por qué razón? Vamos a seguir leyendo.
Juan 4:24 dice que Dios es un espíritu y los que le adoran deben de hacerlo con espíritu y con verdad. Entonces, ¿qué es un espíritu, hermanos? La palabra espíritu en el idioma original significa viento, soplo o aire. Por lo tanto, si Dios es un espíritu, pues no es un ser de carne y hueso. Hay algunas iglesias cristianas que enseñan que Dios es un ser de carne y hueso. Sin embargo, esto no dice la Biblia. Dice que Dios es espíritu. O sea, no es un ser material. Un espíritu es una energía, vamos a llamarle así por poderlo entender. Es una energía. O sea, hay que entender también que nuestras facultades perceptivas como seres físicos probablemente no puedan captar muchas cosas. Es como cuando ustedes conocen a una persona que tiene alguna deficiencia visual. Si de plano no puede ver esta persona, no va a poderle usted explicar qué es el color negro, o qué es un rostro, o el color piel, o la degradación de los colores, o qué es un amanecer ni un anochecer, porque no puede percibirlo. O sea, sus facultades no le permiten este tipo de percepción. Probablemente pasa lo mismo con nosotros. La Biblia nos explica muchas cosas de acuerdo a lo que nosotros podemos entender como seres físicos. Entonces, la palabra espíritu significa eso, viento, soplo o aire. Dios es una energía de este tipo, o similar a este tipo en nuestras facultades perceptivas. O sea, nos lo describe así a Dios y a los espíritus, para poder más o menos entender a qué se refiere, y dice que los que le adoran pues lo deben de hacer en espíritu y en verdad. O sea, de una forma inmaterial, vamos a llamarlo, sin objetos materiales. Guardad pues vuestras almas, dice Deuteronomio 4:5, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Aquí otra vez Moisés le reitera a los judíos que no deberían de crear figuras de Jehová para adorarlo, porque no vieron ninguna. De hecho dice aquí, guardad pues mucho vuestras almas. O sea, es una forma muy fuerte de decir, tengan muchísimo cuidado de no hacer esto, porque a Jehová no lo podemos comparar con nada. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas. A Jehová no le gustan las imágenes religiosas. Él mismo nos lo está diciendo aquí en Isaías 42:8. Esa es la orden que le da Isaías y le dice, yo soy Jehová, o yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza esculturas, ya sea íconos, esculturas o imágenes. Jehová no comparte su gloria con ninguna imagen. Eso es algo muy importante de entender, que Jehová no comparte su gloria con nada. Dios es un espíritu, nunca vieron ninguna figura de Jehová en medio del fuego, por eso les prohíbe hacer imágenes. Como vimos en los textos anteriores, pues nadie ha visto a Jehová. El que lo vea puede llegar a morir. De hecho dice que morirá aquella persona que lo vea. Y pues bueno, nadie ha visto al Padre, dice el apóstol Juan, y nos lo ha revelado realmente Jesucristo. Ningún ser humano, hermanos, como vimos, puede ver a Dios y seguir vivo. Probablemente se deba a que Él es una enorme fuente de energía. Recordemos que la palabra espíritu pues da a entender que no es un ser físico, sino que es como una especie de energía, como el aire, un soplo, aliento. Y nuestros cuerpos humanos, hermanos, son muy frágiles. Tal vez no podríamos soportar estar delante de la presencia de nuestro Dios. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, veamos hacia el sol, hermanos. O sea, veamos hacia el sol y entendamos que si nosotros nos exponemos mucho a la luz del sol, pues podemos dañarnos, ¿no? Nos podemos quemar, nos hace mucho daño, inclusive nos puede dar cáncer por la potencia del sol. Y como dice aquí lo escrito, lo cual es muy impresionante, hermanos, tomando en cuenta lo lejos que se encuentra el sol de nosotros. Realmente está lejísimos. Y aún así nos hace daño estar tan solo exponiéndonos a su luz.
Probablemente pase lo mismo con Jehová. Él es la fuente de energía, una fuente de energía todavía más grande. Él es el autosuficiente, o sea, Él no necesita una fuente externa de energía para seguir vivo, sino que Él es la fuente de energía de la cual todo depende para su subsistencia. Por lo tanto, si Jehová es la fuente de energía y el sol es una fuente de energía muy pequeña a comparación de nuestro Dios, pues estar cerca de nuestro Dios probablemente sea algo insoportable para nuestros cuerpos físicos. Inclusive un planeta muy cerca del Sol podría estar incandescente dando vueltas por todo el tiempo que le quede de vida a ese planeta. Entonces, si estuviéramos cerca del Sol nos quemaría, no lo soportaríamos. Seguramente pasa lo mismo con nuestro Padre Celestial. Como es la fuente de energía, Él es la fuente de energía principal, pues seguramente nuestros cuerpos frágiles no podrían soportar su presencia. Por fe, hermanos, Moisés, como dice aquí el párrafo, Moisés llegó a ver simbólicamente la espalda de Jehová, según nos lo dice Éxodo 33, 20 a 23. La espalda simbólica de Jehová, pues bueno, es por eso, dice que Él lo iba a cubrir con su mano para que no viera directamente a Jehová, pero que quitaría su mano y vería su espalda. Probablemente la espalda es un símbolo de lo que es Dios, ¿no? Es energía, o sea, vio solo un destello de energía de parte de nuestro Dios. Dice aquí el Éxodo 33, 20 a 23, dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea, Moisés no vio directamente cara a cara a Dios. Probablemente cuando la Biblia habla de este tema, de que vio cara a cara a Dios, simboliza la cercanía que había entre ellos. O sea, que eran, tenían mucha cercanía entre Moisés y Jehová. Pero no podría haber visto directamente a Dios, porque aquí mismo Jehová lo está diciendo, verás mis espaldas, mas no verás mi rostro, porque si tú vieras mi rostro, te mueres. Lo que vio fue las espaldas de Jehová. Yo entiendo esto, hermanos, que es algo simbólico. La espalda de Jehová significa que solo vio un destello de lo que es Jehová, o sea, como si viéramos a alguien por detrás. Solo vemos una figura de algo de lo que es esa persona, pero no estamos viendo directamente a la persona. Seguramente solo fue un destello de poder o una marca de poder, pero no vio directamente a Jehová en ningún momento, solo vio simbólicamente sus espaldas. Para poder acercarnos al único Dios todopoderoso, debemos de adorarlo en espíritu y en verdad, como ya lo habíamos visto. Esta frase nos invita a acercarnos a nuestro Creador con una mentalidad correcta o con una actitud mental correcta. Debemos de acercarnos con humildad y con un corazón sincero. Solo aquellos que demuestran esas cualidades son recompensados con la revelación de la verdad mediante el Espíritu Santo. Para adorar a Dios no se requiere de rituales místicos. Usted solo necesita razonar en cómo vive su vida diaria y por qué lo está haciendo. Romanos 12:1 nos invita a ofrecerle a Jehová un culto racional. Bien, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios, obviamente a través de Jesucristo, pero Jesucristo mismo dio esas palabras, que deberíamos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a leer estos textos y regresamos a la explicación. Juan 4:24 es el que dice esto. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué dijo esto el Señor Jesucristo? En una ocasión él conoce a una samaritana a la cual empieza a predicar el evangelio y la samaritana le dice, ¿por qué me hablas? ¿No? O sea, se sorprende ella porque no se llevaban bien los judíos con los samaritanos. Y bueno, en la plática sale a tema que los samaritanos seguían adorando a Dios en la montaña, mientras que los
judíos adoraban en el templo. Y Jesús les dice, bien, la hora es y la hora viene en que todos los verdaderos adoradores de Dios adorarán en espíritu y en verdad. Es importante entender el contexto. O sea, Jesús le está diciendo a la samaritana que no se necesita de un ritual místico o hacer como todo un protocolo para adorar a Dios. O sea, realmente a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Esta frase nos habla acerca de una actitud mental correcta, hermanos. Para adorar a Dios necesitamos hacerlo en espíritu, o sea, y también contar con el Espíritu Santo, pero para poder tener el Espíritu Santo, pues necesitamos ser personas humildes y de corazón sincero. Si usted se acerca a Dios con esas actitudes, usted podrá recibir al Espíritu y adorar a Dios en espíritu. El Espíritu Santo es negado a todos aquellos altaneros o todos aquellos que solamente buscan un lugar en la iglesia para ser una persona prominente, para decirle a los demás, tú estás mal y yo estoy bien. O sea, ser personas conflictivas que les gusta estar peleando con los demás. La palabra de Dios no se discute y tampoco podemos ser personas que desprecien a otros cristianos. Podemos no estar de acuerdo con otras personas, pero no debemos de ser déspotas ni groseros con los demás. Debemos de ser personas humildes. A final de cuentas reconocemos dos cosas. Algunos no han tenido la opción de contar con Espíritu Santo en este momento de la historia, en la edad evangélica, y otros tantos pues no se han acercado a Dios de una manera correcta. Otros tantos pues su crecimiento espiritual es diferente, cada uno va creciendo diferente. Entonces debemos de ser humildes, hermanos, y no ser groseros con los demás. Realmente debemos de ser humildes y acercarnos a Dios con esa humildad y buscar Espíritu Santo con humildad y un corazón sincero. Jehová y Jesús leen los corazones y saben por qué estamos aquí. Si realmente lo hacemos de corazón y por un motivo correcto o solo para buscar un lugar prominente dentro de una iglesia. Solo quienes demuestran, como les comentaba, esas cualidades, pues recibirán el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 14, 15 y 16, se les revelará toda la verdad. Por lo tanto, cuando Jesús habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad, se refiere a hacerlo mediante Espíritu Santo y con la verdad, porque el Espíritu nos guiará a la verdad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto, hermanos? Como les decía, no necesitamos rituales místicos, solamente necesitamos hacer algo pues básico en nuestra vida diaria. Realmente no importa mucho lo que usted haga dentro de un templo, llámele usted capilla, iglesia, templo, salón del reino, como usted le llame. Todos allí, hermanos, parecemos pues personas santas, personas muy dedicadas a Dios, porque la mayoría pues van muy arreglados, con corbata, su portafolio, una mochila bonita, una Biblia impecable, una Biblia de lujo. Pero cuando estamos fuera de estos lugares de adoración es donde realmente se va a demostrar si somos cristianos. Por lo tanto, adorar a Dios requiere más allá de un ritual en un templo o en un lugar de adoración. Requiere realmente que usted entienda o razone en cómo vive su vida diaria y por qué lo está haciendo. De hecho, eso ya lo vimos aquí en este versículo de Romanos 12:1. Aquí dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué clase de sacrificio usted le va a entregar a Dios? No buscaría, como lo marca la antigua ley, un animal pues sin defectos, lo más bonito que estuviera, o sea, el mejor animal de su rebaño para sacrificarlo a Dios. Pues bueno, usted no va a sacrificar hoy un animalito, usted se va a sacrificar a usted mismo. O sea, ¿qué clase de sacrificio le va a entregar a Dios? No podemos ser personas tibias ni personas a medias. Debemos de entregar pues simbólicamente un animalito lo mejor posiblemente cuidado y el mejor del rebaño. Usted se va a presentar a sí mismo. Trate de ser lo mejor, su mejor versión posible para entregársela a nuestro Dios como un sacrificio vivo. Dice, debe ser un sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Realmente usted es santo, hermano?
aspira a la santidad. Bueno, todos aspiramos a santidad, y sabemos que no va a ser completa porque tenemos defectos, pero ¿realmente hace lo mejor posible por presentarse santo? No se vale tampoco hacerse tonto y decir, pues es que yo no puedo, pues Dios debe de entender. No, hermanos, los que debemos de entender somos nosotros. Debemos de tratar de presentar nuestras vidas lo más santas posibles, agradables a Dios. Dice aquí que es vuestro culto racional, o como viene escrito en el párrafo anterior, es un culto racional. O sea, nosotros tenemos que entregar un culto racional. O sea, rendir culto es rendir servicio, adoración. Nuestra adoración o servicio que damos a Dios es una forma racional, no es una forma mística o incomprensible. Pablo dijo que es un culto racional. Entonces es más importante lo que hacemos fuera de un templo, de un lugar de adoración, que lo que hacemos adentro. Sin embargo, también para aquellos que no sean muy afectos a las iglesias, pues les recuerdo, hermanos, también que si bien todos debemos de poner de nuestra parte para no ser causa de tropiezo, también los de fuera o aquellos hermanos que van entrando a formar parte de la iglesia deben de entender que la iglesia es un hospital de pecadores donde van a recibir ayuda, terapia para mejorar sus vidas, pero no es un museo de santos, hermanos. O sea, no vamos a encontrar hermanos santos, o sea, totalmente santos, sin que no se equivoquen, que no hagan una mala acción. Todos somos humanos y seguimos siendo pecadores. La raza humana sigue siendo imperfecta. Entonces no hay que caer en ninguno de los extremos. El culto es racional que ofrecemos a nuestro Dios y de esa forma lo tenemos que ver. O sea, no hacernos tontos en justificar nuestras acciones. Debemos de buscar la santidad cada día, pero también no ser críticos con los demás. O sea, preocúpese por usted, hermano, y no vea los defectos tantos de los demás. A su tiempo todos vamos a ir avanzando, y podemos aconsejar, pero tampoco no podemos obligar a nadie a hacer algo que no esté en lo correcto. O sea, no debemos de ser, como les decía, hacernos tontos en cuanto a lo que nosotros hacemos con nuestras vidas, pero tampoco podemos ser tan dogmáticos en el sentido de acusar a nuestros hermanos y siempre estar buscando el defecto en los demás. Esto es un hospital, hermanos, de pecadores, no un museo de santos. Las Sagradas Escrituras muestran que el carácter de Jehová y cada una de las decisiones que él toma son guiados por 4 de sus atributos principales, que es el poder, la sabiduría, la justicia y el amor. Vamos a leer algunos textos, hermanos. Salmo 89:11 nos habla del poder de Dios. Dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste o lo creaste. O sea, Dios es un Dios todopoderoso. Él creó los cielos y todo lo que existe. De hecho, ya habíamos leído un texto muy parecido que decía que Él creó todo lo que existe. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía a mí, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Jehová es un Dios todopoderoso. Él lo que dice se cumple, sin excepciones. Lo que Él dice se va a cumplir y no hay más. Él es el único que tiene la facultad de hacer lo que Él quiera. Su nombre es yo seré lo que tenga que ser. Es el eterno yo soy, hermanos. Jehová, eso es lo que significa. Es un verbo que es ser. O sea, la palabra ser o estar, ¿verdad? Pero es ser. O sea, Él es lo que tenga que ser y será lo que tenga que ser por cumplir su voluntad, por ayudar a sus siervos. Y así es lo que dice Isaías 55:11. Esa es la palabra, todo lo que Él diga no regresará vacía a Él, sino que hará lo que Él había dicho. O sea, para lo que le envió se tiene que realizar. Entonces, es un Dios que puede cumplir su palabra sin ninguna equivocación. Eso habla del poder de Dios y que Él es el Todopoderoso. Veamos el siguiente atributo de Jehová, que es la sabiduría. Isaías 40:13 al 14 y posteriormente el versículo 18 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado?
¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? ¿A quién pues haréis semejante a Dios, o a qué imagen le compondréis, o le podríamos hacer, ¿no? Es lo que quiere decir esa pregunta. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? O sea, ¿quién realmente le dijo a Jehová, no, mira, así está mal, lo estás haciendo mal, mira, el planeta que estás haciendo quedaría mejor así? O no necesita un sol los planetas, con que pongas un sol enorme y pongas todos los planetas alrededor es suficiente. O sea, realmente, ¿quién le enseñó a Jehová lo que es la justicia, el camino de la justicia, como dice aquí? O a quién le pidió Jehová consejo para ser una persona entendida? Pues a nadie, porque Él es realmente el ser más sabio que existe en el universo. Él es el más justo, porque pues Él es un Dios todopoderoso. Él ha vivido más que nosotros por mucho tiempo, y también el tiempo que nosotros vamos viviendo pues nos va enseñando más cosas, pero Jehová es la fuente de justicia, es la fuente de sabiduría. Él no recibió consejo de nadie le enseñó ciencia o conocimiento, de Él procede el conocimiento completo, claro y exacto. Y Él es el que le enseñó, el que nos ha enseñado prudencia ser sabios, ¿no? También la prudencia es parte de la sabiduría. No podemos comparar, como dice Isaías, a Jehová con nadie, con ningún otro Dios, y no podemos compararlo con una figura, porque ¿qué figura podría contener o podría representar a un Dios tan glorioso y tan majestuoso? Ninguna imagen podría, hermanos. Y como dijo el texto anterior, cuando se presenta ante los hijos de Israel, pues ninguna imagen de Jehová vieron. O sea, no tenemos por qué comparar a Dios ni crearle imágenes, porque no vimos y no hemos visto ninguna imagen de Dios como para crearle una figura de este tipo. El siguiente atributo es la justicia. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y Él es recto. Bien, aquí nos vuelve a recalcar que Dios es un ser perfecto, que Él es la fuente de la rectitud, que Él es un Dios de verdad. Él no puede mentir, hermanos, y no hay ninguna iniquidad o maldad en Él. Él es un Dios justo y recto. Eso nos lo dice Deuteronomio 32:4. Vamos a pasar ahora con el amor, que es el atributo más importante, porque todo lo que Él hace es dirigido por esta faceta de Él, que es el amor. Primera de Juan 4:16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces aquí hay algo muy claro. Si bien dice que Dios es poderoso, Dios es justo, Dios es sabio, dice que Dios no es un Dios amoroso, dice que Dios es amor. Él es la representación del amor. Allí cambia un poco el término. No dice que Dios es un ser amoroso o es un Dios amoroso, dice que Dios es amor, o sea, Él es amor. Y que si nosotros queremos estar cerca de nuestro Padre Celestial, tenemos que aprender a amar. Jesús nos enseñó a amar al prójimo, a amar a nuestros enemigos, a amarnos a nosotros mismos, pero sobre todo amar a Dios, porque el amor, de hecho, es el cumplimiento de toda la ley. O sea, la base de todo lo que Dios hace, del ministerio inclusive de Jesús, que Él nos muestra al Padre, es el amor. O sea, todo lo que Dios hace es movido por el amor, y debemos de aprender a amar a Dios, y no solo a Dios, que es sobre todas las cosas, ¿no? O sea, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también debemos de aprender a amar de la manera correcta, como Jehová nos ha ido enseñando a través del Antiguo Testamento, y después fue por el ministerio del Señor Jesucristo y los apóstoles. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jehová ama, y Él es amor. O sea, Él dio a su propio Hijo para que pudiéramos ser salvos.
Aunque Él es un Dios justo, o sea, Él dicta leyes y Él no hace excepciones, porque Él no dijo, pues bueno, vamos a omitir a esta ley para que puedan volver a vivir, o vamos a omitir esta ley. Él no omite leyes. Si Él da una ley, Él mismo la hace cumplir y la cumple Él mismo. Por eso envía a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. O sea, Él dio una ley, pues esa ley la va a hacer cumplir Él. Y para cumplir esa ley, pues tuvo que enviar a su Hijo al mundo para pagar el precio de nuestros pecados. Pero no lo hizo como un mero trámite, lo hizo porque ama al mundo, o sea, amó al ser humano y sigue amando al ser humano. Por tal razón, Jehová le da una segunda oportunidad a toda la raza humana en la resurrección. Algunas religiones enseñan, hermanos, que el Dios de la Biblia, pues son 3 dioses en un solo Dios. A esa doctrina le llaman el misterio de la Trinidad. Sin embargo, la Biblia enseña algo muy importante en Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De hecho, los israelitas siguen repitiendo eso dentro de sus cultos, ¿no? O dentro de sus reuniones, y es el Shema. Ellos, bueno, Shema es la traducción en español, oye. Y el Shema es esto, Jehová, o bueno, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, en Jehová no existen 3 dioses en un solo Dios. Jehová es un solo Dios, es una sola unidad o una sola entidad, igual como cualquiera de nosotros, es un solo ser vivo y su nombre es Jehová. De hecho, los israelitas, los portadores del antiguo pacto, y donde se reveló Jehová a la humanidad mediante los israelitas, pues ellos reconocen abiertamente que solamente hay un solo Jehová. Nuestro Dios todopoderoso es una sola unidad. Jehová uno es. Para conocer a Jehová y amarlo, hermanos, es indispensable que leamos y estudiemos regularmente la Biblia. En ella se describe todo lo que ha hecho Jehová por nosotros hasta el día de hoy. Es como una carta llena de amor y de consejos de un Padre amoroso. Otra forma en que podemos conocer a Jehová es mediante la observación de toda su creación que nos rodea. La tercera forma para conocer a Jehová es a través del estudio de la vida y el ministerio de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer algunos textos, hermanos. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La promesa de Jehová es que si nosotros guardamos pues su palabra, pues tendremos éxito en nuestras vidas. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, o sea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que quiere Jehová es que nosotros nos salvemos, o sea, ¿de qué nos debemos de salvar? No de un infierno, el cual no existe. De lo que debemos de salvarnos es de la muerte, o sea, de dejar de existir. Jehová quiere que sigamos vivos, quiere que lleguemos a un conocimiento correcto de la verdad. Y por eso también pues vemos que Jehová es un Dios amoroso, hermanos, como decía aquí el párrafo, pues es un Dios lleno de amor que nos da consejos. O sea, para poder conocer a Jehová debemos de leer la Biblia todos los días, porque vamos a ir entendiendo estas cosas, que Dios quiere que conozcamos la verdad, que Dios quiere que tengamos éxito en nuestras vidas. ¿Y cómo? Pues mediante el estudio de la Biblia, que es su palabra escrita. 2 Timoteo 2:15-16 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, Jehová nos deja la Biblia para que podamos prosperar. De esta manera podemos conocer a Dios y podemos comprobar que es un Dios de amor, porque sus palabras no son una palabra de un tirano, sino de un Dios amoroso, de un Dios que es amor. Salmo 19:1-4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara su sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni oída es su voz.
Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aquí habla prácticamente de la creación, hermanos, y bueno, vamos a leer ahora Romanos 1:20 para entender el Salmo, que dice: porque las cosas invisibles de Dios o de Jehová, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Los incrédulos. Aunque no hayan visto jamás una Biblia en su vida, muchas personas saben que hay un Dios creador detrás de toda la obra creativa. Un coche pues es un artefacto que tiene una función, tiene un motor, tiene un propósito. Si yo les dijera que ese coche se creó de la nada, ¿me lo creerían? Seguramente dirían: ¿cómo crees? Ese es lógicamente la obra de un ser humano, o sea, de un ser inteligente. Si un coche tiene tantas funciones y tiene pues un objetivo, su creación, ¿por qué creen muchos entonces que si un corazón, un cerebro, o sea, un órgano humano que tiene tantas funciones, pudo haberse creado solo y de la nada? O sea, realmente es ilógico. Y luego aparte, viendo todo el engranaje que se forma con todos los demás órganos para darle vida a nuestros cuerpos humanos. Eso solo en nuestros cuerpos, pero veamos la función de una hoja en un árbol, de las raíces, como los hongos pues dan tanta pues les dan los nutrientes que necesitan a los árboles y a la demás vegetación, y hacen todo un entramado bajo tierra. O sea, todo, hermanos, apunta a que un ser creador inteligente es el creador de todo lo que existe. Por eso dice aquí que los cielos y todas las obras creativas cuentan la gloria de Dios y emiten voces de sabiduría y declaran sabiduría, aunque no tengan lenguaje ni palabras y aunque no escuchemos su voz. ¿Por qué? Porque tan solo al verlo podemos ver que realmente existe un creador. Entonces, si nosotros vemos hacia la creación, también podremos conocer más de Dios. La Biblia nos invita no solo a leer la Biblia, sino también a meditar en las obras creativas de nuestro Dios. Por eso dice aquí que las cosas invisibles, o sea, todo lo que es Jehová, su eterno poder y deidad, o sea, que Él es un Dios todopoderoso, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o sea, en la creación de todo lo que ha hecho Jehová. Por lo cual no hay excusa para aquellos que observan la creación en no creer en un Dios todopoderoso. Otra forma en que podemos conocer a Dios, aparte de leer la Biblia y observar la creación, es al meditar en el ministerio de Cristo o de Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, conocer a Jesús también es una forma de conocer a Jehová. Juan 5, 17 y 20 dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí Jesús, vuelve a reiterar que el Padre le ha mostrado muchas cosas y Jesús nos ha mostrado al Padre. Por lo tanto, meditar y estudiar el ministerio de Jesús también nos mostrará más cualidades de nuestro Padre Celestial. Juan 14:7 dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Como habíamos visto, pues Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, no hay una Trinidad. Pero tanto se parece el Hijo al Padre que es como si estuviéramos viendo al Padre. Por sus acciones, sus contestaciones, por cómo Él se comportaba aquí en tierra. Jehová pues tenía complacencia en el Hijo porque Él era pues un muy buen representante del Padre. Tanto tiempo han vivido juntos que son muy similares en su forma de ser. Por lo tanto, Jesús pudo decir que quien lo conocía, pues había conocido al Padre. Y prácticamente era como si le hubiera visto. Bueno, hermanos, así llegamos al final de este estudio.
¿Quién es Dios? Bueno, vamos a la sección de preguntas. ¿Cuál es el nombre de Dios? Pues bueno, hermanos, habíamos visto que el nombre de Dios es Jehová o Yahvé, y así quiere que le conozcamos por todas las generaciones. ¿Es correcto utilizar imágenes para adorar a Dios? No. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová dijo que ninguna imagen habían visto los israelitas el día que se les presentó en medio del fuego, de manera simbólica, y que por lo tanto no deberían de hacer representaciones de él. De hecho, dentro de toda la ley del antiguo pacto, o sea, de los judíos, dada por medio de Moisés, pues se les reiteró en varias ocasiones que no deberían de utilizar imágenes en la adoración que les rendían. La tercera pregunta dice, ¿cuál es la clave para conocer a Jehová? Pues bueno, hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, cultivar al Espíritu Santo, pedir el Espíritu Santo para poder conocer a Dios, para poder entender las cosas por Espíritu Santo, entender la verdad. Y a través de la verdad, hermanos, poder también adorar a Dios con un culto racional. ¿Cuáles son los 4 atributos principales de Jehová? Pues habíamos visto que es justicia, sabiduría, poder y amor. ¿Cuáles son las 3 formas en que podemos conocer a Dios? Pues bueno, es a través de la Biblia, o sea, no solo es la lectura, es el estudio de la Biblia, a través también de observar y analizar a la creación, y la tercera forma es a través del ministerio del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, pues de esta forma llegamos al final de nuestro estudio, y pues bueno, les invito, hermanos, a que puedan compartir este video con otras personas si les ha gustado. Pues bueno, les agradezco mucho, hermanos, que Jehová les bendiga mucho.